Bienvenidos al El Zumbido de radiomanganga.org, donde la comunidad hace ruido. Bueno, Belén, ayer fue la inauguración de la Rambla, la nueva Rambla de Punta Colorada. Y bueno, estamos acá con Belén para hablar un poco de ello, integrante de Nativos Punta Colorada. Ya estuvimos hablando hace un tiempito atrás con Andrés Blanco también, integrante, abogado también él. Belén, ¿qué te llamó la atención de este discurso de inauguración del intendente Antía? Bueno, muchas gracias Pablo por la disposición y el espacio para conversar sobre la inauguración de ayer y sobre todo el proceso que ha sido durante este año la construcción de la obra de la Rambla del tramo desde Punta Colorada hasta Munda y Punta Negra, barra de Portezuelo. Bueno, yo voy a hablar como educadora ambiental, con diferentes proyectos a nivel local, como habitante de Punta Colorada y como parte del equipo técnico, integrante de la Asociación Nativos Punta Colorada, que ha tenido un proceso muy rico, muy interesante, aportándole conocimiento y valor a la conservación de la costa. La primera impresión negativa y preocupada, me quedé muy preocupada tras el discurso del intendente, porque el tono fue muy violento, fue agresivo, y no me preocupa tanto eso, porque bueno, cada persona, ¿no?, tendrá su razón para hablar en ese tono y comunicarse de esa forma, pero sí el resto de las personas que estaban allí presentes validando y aplaudiendo desinformación, un discurso que desinforma, imprecisiones técnicas importantes y graves respecto de diferentes especies de herbáceas que ha nombrado, y sobre los procesos sociales y diferentes episodios de la comunidad al que se refiere, que son imprecisos o muchos, bueno, desconozco que hayan pasado. Fue muy entreverado, habló como que hasta en un momento menciona a José Ignacio, y bueno, toda una cuestión entreverada. Quizás. ¿Qué significa para vos? Así como, a grosso modo, podemos ir entrándole a cada cosa que vos decías. Que él hable así, ¿qué puede representar o qué le llega a ustedes? Ya que no estaban de acuerdo con esta Rambla aparte. Bueno, primera apreciación, estamos de acuerdo con la obra de la Rambla, por lo menos Nativos Punta Colorada está de acuerdo con que se innove, con que se construya, se piense en un desarrollo para el balneario, así como para otros, pero siempre el cuestionamiento es qué desarrollo y cómo, ¿sí? Es decir, el discurso se ha basado en que se correría el cordón dunar primario, ganaría 30 metros, por eso se haría esta nueva Rambla. Hasta ahí venimos bien. Y venimos, como no, en un objetivo legítimo, por lo menos ambientalmente hablando, pero al final no se gana la duna, el cordón dunario primario no gana 30 metros porque la Rambla vieja oficia como estacionamiento, le han volcado tierra negra, metros y metros y metros cúbicos de tierra negra por encima de la arena. Entonces lo que al final ocurre hoy es que se triplica el pavimento, hoy está triplicado. Entonces es una imprecisión, es una desinformación muy grande decir que se corrió 30 metros una Rambla cuando en realidad están los 3 pavimentos, la bicisenda, la Rambla vehicular, ¿no?, el camino vehicular. La nueva. La nueva. Y exacto, la que se hizo. Pero aparte de la vieja, si nosotros decimos está la duna después de la vieja, puede seguir avanzando, pero no va a poder seguir avanzando porque le tiraron tierra. Bueno. Por lo menos en gran parte. Sí. ¿No? Ellos, lo puede corroborar cualquier persona que pase por la Rambla y lo observe. Simplemente precisan dedicarse unos minutos a observarlo. O sea, no hay nada que no esté visible ahí. Algunos lugares les hicieron cordones, todos pintados de un amarillo fluorescente, etc. Y
y bueno, están como que quizás para este verano como que seguramente estén activos como estacionamiento de autos y vehículos en general, pero claro, por ejemplo, hemos tenido esta última semana un viento del sur, una influencia terrible, unos vientos súper fuertes, lo cual eso implica que esa arena, ¿no? va a venirse sobre esa rambla vieja, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto. Lo que pasa cuando se deja el pavimento, ese gravillado, esa capita que tenía la rambla vieja, lo que le llamamos, es que la dinámica dunar no termina teniendo su dinámica natural, porque hay un suelo pavimentado, impermeable, lo cual eso cambia la dinámica dunar. Entonces, está bien, cambiamos el discurso. El objetivo era otra cosa, pero no era ganarle 30 metros. En todo caso, deberían de levantar ese pavimento para que realmente y genuinamente y correctamente en términos ambientales la duna primaria cobre una especie como de, ¿no? Un nuevo equilibrio, una rehabilitación, ¿no? Bien. Entonces, primero por ahí. Imprecisión, información o algo que no cumplieron realmente. Y otras que has visto, ¿cuáles han sido? En su discurso de ayer, bueno, una cosa que me rechinó es que le llamó pasto vigilante a una especie que yo supongo, porque bueno, ¿no? A falta de charlar con él, yo supongo que se refirió al pasto dibujante. Es muy parecido al nombre. No sé. Ay, perdón que me ría, pero son cosas que él tiene que ser cuidadoso y todas las personas que representan a un gobierno departamental tienen que tenerlo súper claro. Y quien esté escuchando que sepa realmente, tenga conocimiento para discernir, ¿sí? Entre un discurso genuino y un discurso entreverado, extraño, así como a las corridas, ¿no? Después mencionó sobre la garra de león. La garra de león, él plantea que está en todas partes del mundo, que por qué no se puede plantar en Uruguay, en las costas uruguayas, ¿no? Su cuestionamiento es ese. A mí me gustaría que que pudiera intercambiar mucho más con Betty Molina y con todo su equipo, de pronto, para llegar a un acuerdo y que le genere a él sentido la presencia de garra de león. Para los que no saben, expliquemos que la garra de león es una especie invasora. Es una especie exótica invasora introducida en Uruguay y es invasora. Lo que hace es, como la acacia longifolia y como otras especies que tienen exóticas invasoras que están presentes en la costa y sobre todo en el cordón dunar primario, es que enraiza y no permite esa dinámica dunar, ese movimiento de sedimentos, ¿sí? No lo permite. Entonces, si bien queremos que quede fijadita la duna para que no se caiga la arenita sobre la rambla, sobre el pavimento, entendamos que, históricamente hemos construido y trazado un camino sobre la duna, dentro de la playa, aunque hoy nos parezca como muy loco, ¿no? Entonces, hoy por hoy ya está hecho, pero sí hay posibilidades de mejorarlo y ponerle un poquito de conocimiento y, ¿no? de sentido. Bien. ¿Qué otras imprecisiones o desinformación que no están de acuerdo viste en ese discurso? Al detalle hay cositas que tienen un interés muy directo, que no importa, pero algo que sí me preocupó muchísimo es que él menciona que Piriápolis tiene un germen de la contra. Y se refirió a diferentes, supongo, agrupaciones, asociaciones, comisiones fomento, lo que fuera, que se han manifestado, no sé si en contra o se han manifestado para que se pueda hacer mejor la rambla. Entonces ahí él pone dentro de la misma bolsa como a un montón de agrupaciones o cuestiones. Puede haber, yo no lo sé, no te lo puedo asegurar, yo puedo hablar como vecina, como educadora y como integrante de Nativos Punta Colorada, que ahora voy a eso. Pero sí, puede haber agrupaciones en contra total, puede existir,
¿Pero aparecieron esas? No. ¿Se dieron a conocer? ¿Mostraron? No las nombró, no nombró fechas en las que él menciona que se pararon las obras, que se tiraban adelante las máquinas. Dijo y desconozco que eso. Sí, yo desconozco que haya pasado en esta obra, desconozco, o sea, realmente no lo sé. No lo sé. Normalmente se saben esas cosas, si sucedió, digo. Claro. No se supo nada de eso, ¿no? Hubo charlas, ¿no? Pero nada de tirarse ni adelante de las máquinas ni... Desconozco, porque yo tampoco estoy todo el día, ¿no? No, desconozco. Se podría averiguar, pero no es un interés. Y pone dentro de la bolsa, súper preocupa. Ahí sí, mi preocupación aún es más grande. Cuando menciona, bueno, lo del juicio que tienen actualmente la Comisión Pro Fomento de Nativos Punta Colorada y a la Asociación Civil Nativos Punta Colorada, con la Intendencia de Maldonado por las obras de la costa, en la cual la Intendencia había dado la orden de no innovar. Eso quiere decir, en lenguaje coloquial, que no se iban a hacer más obras, y en mayo de este año aparece con una nueva obra. Entonces eso es una contradicción muy grande, y se refiere de una forma muy despectiva a eso. Lo cual tiene un sentido, ¿no? Uno se pone en el lugar de él. Tiene mucho sentido que se manifieste de esa forma. Pero lo que a mí me preocupa es que no se haya preocupado por informarse un poco más, ¿sí? Porque creo que se está perdiendo una gran oportunidad, su gestión. Y como gobierno departamental, que es para la gente y para el pueblo, como él dice, para democratizar accesos y para el bienestar. Él afirma que es para el bienestar de la gente. Bueno, si es para el bienestar de la gente, entonces no se ha preocupado de saber cuáles son los proyectos y cuáles son los aportes constructivos que ha tenido la Asociación Nativos Punta Colorada. Los aportes constructivos que ha sugerido, que ha aportado para la construcción de esa rambla. Generar ese tipo de infraestructuras, la única posibilidad de hacerlo bien es prácticamente al principio. Después se puede remediar un poquito, más allá, más acá. Pero hay muchas posibilidades todavía y hay grandes oportunidades de mejorar esa obra. ¿Cuáles fueron las sugerencias de Nativos? No las vamos a mencionar ahora, pero sí tienen que ver con, ya lo mencioné, con levantar la rambla vieja. Esa es una. Sería importante prestarle atención a las especies exóticas invasoras. Y bueno, para mencionar simplemente algunas, hay muchísimas más y que vamos al detalle a nivel técnico. La tierra negra traída del campo, vertida sobre la arena, ¿no? Como una cosa muy extraña, que supongo que tiene un sentido de retener, porque le tiraron semillas y en algunas otras zonas panes de pasto, de gramilla, ¿sí? ¿Va a haber alguna instancia? ¿Han tenido instancia con la Intendencia de intercambio o no hubo nunca? ¿O van a pedir alguna para adelante con la rambla ya pronta ahora? ¿Cuál es la idea de Nativos? Bueno, tenemos intenciones de conversar un poco más con la Comisión Pro Fomento, que es la que mantiene cierto intercambio con la Intendencia de Maldonado. La Intendencia de Maldonado ha identificado a la Comisión Pro Fomento, que es la que tiene muchísimos más años en Punta Colorada, 60 años, como intermediario o articulador entre la comunidad local, ¿sí? Y bueno, veremos. Cuando comenzó en mayo, vuelvo un poquito para atrás, que dijo que no, esa charla la tuvimos con Andrés Blanco y fue muy claro en la cronología de los sucesos. Ahí en el medio, ¿por qué empieza en mayo a hacerla cuando dijo que no? ¿Tuvo algún permiso de esta comisión o le dieron el ok desde la comisión o los integrantes de acá de Punta Colorada? ¿O fue algo...? Son preguntas incisivas. El proceso es así, que tiene sentido. La Intendencia de Maldonado, obviamente que está en diferentes obras a lo largo de todo el departamento. Entonces, bueno, de alguna forma busca vincularse con la comunidad local a través de alguna configuración de estas. Por ejemplo, comisiones fomento. Como la referente del lugar. Sí. Capaz que el desafío estuvo por parte de la Comisión Pro Fomento, ¿sí? Que fue una participación más activa. Capaz que el desafío está ahí.
No quiero dar más apreciaciones, pero capaz que con eso te es suficiente. Porque claro, porque se separó, después me llama la atención siempre de eso de que reinició sin apoyo de nadie. Entonces, por eso era la pregunta un poco. Pero volviendo un poco, no sé si te quedó algún punto clave ahí en la charla, en el discurso que dio Antí ayer. ¿Alguna otra cosa más que quieras? Sí, respecto a esto de los gérmenes de la contra, que me parece muy despectivo, pensar que en Punta Ballena hay un movimiento muy grande, ¿no? A favor de la conservación del paisaje y del entorno natural y de más de 400 especies herbáceas en el lugar. En José Ignacio han tenido también unas grandes movilizaciones, también la conservación, cerquita del área protegida, protegiendo la laguna José Ignacio, con muchísimo valor y muchísimo conocimiento. Ahí la Comisión Fomento, junto con la Fundación de Lagunas Costeras, hacen un trabajo maravilloso. Y, por ejemplo, la Comisión Vecinal de San Rafael, Punta del Este, entre otras, se han manifestado también. Así que capaz que el germen, que es muy despectivo, pero bueno, no es de Piriápolis. Piriápolis no tiene un germen y no tiene ningún problema. Piriápolis, yo trabajo con la comunidad local, con niños, muchísimos proyectos maravillosos. Y la influencia que tiene Piriápolis y todo Maldonado, de la academia, del Polo Educativo Torrijos de Arrayanes, del CURE, de las universidades privadas, la influencia que tiene, el aporte de valor y el sentido, y la comunidad local, el conocimiento que maneja para manifestarse, para construir y para aportar, es maravilloso. O sea que en Piriápolis no hay ningún germen. O sea, eso es como muy despectivo para quienes hemos elegido vivir acá y seguir acá, ¿sí? Con estos paisajes maravillosos, un paisaje único en el país, ¿no? Como es la costa serrana. Pero también, mencioné todos estos casos en otros balnearios porque es un comentario totalmente erróneo también, ¿sí? Y creo que, bueno, esto de que él menciona que es para el bienestar de la comunidad local, entendamos que los gobiernos departamentales, por el sistema como está diseñado, gobiernan para quienes lo han votado. En cierto aspecto es para el promedio, se gobierna para el promedio, o sea, en Uruguay funciona así. ¿Y qué pasa con aquellos que no son representados, que no se sienten representados? Entonces, bueno, empiezan a aparecer asociaciones civiles, comisiones, bla, 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 ¿no? Que es la forma que tienen de manifestarse. Y considero que en este aspecto de una gobernanza que sea mayormente participativa, que realmente busque el desarrollo sustentable, donde el aspecto social es muy importante, que es una parte que acá faltó, solo, ¿no? Mencionando este ejemplo de la construcción de la Rambla, cuando él habla de desarrollo sostenible, el desarrollo sostenible o el cuidado, la conservación de la naturaleza, como le conoce todo el mundo, la conservación ambiental, es un asunto humano. Entonces el aspecto social es transversal, es lo más importante, ¿no? Llegar a consensos y poder fortalecer. Y pensando en su gestión y pensando en la gestión de cualquier tipo de gobierno, yo entiendo que sea complejo, que lleva otros tiempos, pero es mucho más enriquecedor cuando se toman diferentes perspectivas. Y la diversidad es maravilloso, creo que de los tesoros que deberíamos de conservar, ¿sí? Y algo maravilloso que deberíamos de conservar en Uruguay, la posibilidad de expresarnos, la posibilidad de participar. Y de hecho hay un montón de tratados y acuerdos internacionales firmados, ratificados por Uruguay, y creo que en comparación, yo que he estado en otros continentes, que deberíamos de cuidar eso, ¿sí? Deberíamos de valernos y de entender la riqueza que eso tiene, ¿sí? Y llegar a consensos. No es confrontar, no es pelear, no es gritar, ¿sí? Es llegar a consensos y explicar por qué. Y acá vuelvo a mayo, regreso a mayo de 2024, cuando muchísimas personas, aparece esta obra de pronto y yo hice un muestreo, porque me baso en datos, no solo en percepciones mías, ni divagues, sino que me baso en datos de muestreos que he hecho, porque eso también es importante decirlo. No hablo desde la comodidad de mi casa, sino que desde la actividad, ¿no? Nativos Punta Colorada, muy activo. No saben, desconocen el proyecto, desconocen el cronograma, desconocen los plazos, desconocen el presupuesto de la Rambla,
desconocen los materiales que se van a utilizar, desconocen a la cuadrilla que va a trabajar, ¿no? Desconocen qué se va a hacer, desconocen todo. Una gestión pública, gestión estatal. Y se desconoce el proyecto, no hay planos, no hay nada. Entonces, sobre el avance de los meses se fue observando in situ qué iban haciendo los muchachos y qué iban resolviendo cuadra a cuadra. Si estamos hablando de un desarrollo y si estamos hablando de querer posicionar a un gran departamento cuya actividad más importante, de las más importantes, es el turismo, y bueno, capaz que podríamos hacer las cosas mejor, ¿sí? Y regreso a eso porque no hay fundamentos al final y tampoco no hay herramientas para poder intercambiar o mejorar algo que ya está hecho de esa forma, ¿sí? Entonces tenemos que buscar siempre otros mecanismos. Son procesos un poquito más largos, pero son procesos súper importantes, porque yo cuando menciono lo de enriquecer una gestión, o enriquecer una obra, o enriquecer una intervención, o una decisión, tiene que ver con generar sentido de pertenencia, ¿sí? Que todos cuidemos eso y que nos sintamos parte, y que hayamos sido parte del proceso en algún punto, ¿no? Obviamente la comunidad local no va a participar en muchos otros procesos, pero sí hay etapas importantes, ¿no? Y el sentido de pertenencia, de cuidar aquello que me siento parte y me enorgullezco de que sea, ¿no? De que esté hecho. No que se enorgullezca 3 o 4 directorios, no, y que no sea solo un reflejo de una carrera personal y de logros personales, ¿ya? Sino que sea para todos. Hay posibilidades todavía de mejorarla, de enriquecerla, y creo que capaz que sí faltan instancias de intercambio, ¿no? Que llevan tiempo, que tiene que haber gente idónea y especializada a cargo para articular, que yo no sé si la Intendencia cuenta con eso, y bueno, y otros aspectos importantes, ¿no? Sobre todo tiempo. Te iba a preguntar por ahí, ¿qué le sumarías al sistema político, que es el que toma las decisiones, para que tenga más en cuenta todo esto que vos decís, ¿no? Me estoy imaginando, y lo hemos hablado en otras entrevistas y charlas con otros especialistas en ambiente, estamos hablando de otro paradigma, ¿no? Otra manera de pensar el mundo, la vida, el cómo relacionarnos, pero de la parte política que nosotros vamos y votamos y tomamos esa decisión. Después, cómo nosotros, por un lado, el sistema político habilite y nosotros tengamos que desde las organizaciones ir haciendo fuerza para ser parte de las decisiones, cuando a mí me parece que mucha ciudadanía no estamos preparados para participar. Uh-huh. Y cómo, cuál sería de la parte política, por lo menos, y si querés avanzar hacia las organizaciones, porque vos estás en la organización y están participando y están ahí, pero ¿qué lugar tendría que dar o cómo tendría que ser una actitud de un político que, bueno, que escuche, que tenga en cuenta al que está viviendo en el territorio también? Porque no tenés que ser especialista en pavimentación, no estamos hablando de eso, claro. Sino, bueno, qué es lo que quiere el vecino también. Uh-huh. ¿Cómo tendría que ser la actitud? Bueno. O si tenés alguna experiencia en otros lados, sí, si se está dando, por ejemplo. Bueno, el discurso de ayer fue como ir al 1940, 1960 sobre todo. El discurso de ayer fue un discurso antiquísimo, ¿sí? Una persona que tiene muchísimos años en gobierno departamental, que representa uno de los partidos más tradicionales del país, y bueno, alineado a eso, fue como ir al 1960 y escuchar a un gobernante en aquella época. Pero resulta que después de 1960, la globalización ha avanzado y muchísimos otros procesos, sobre todo la innovación. Y como que ha atropellado, sobre todo a los países subdesarrollados, ¿no? Como ¿no? Atropelló, ahí apareció de pronto y de pronto no sabemos mucho qué hacer. Hay muchos ejemplos en otros países que innovan en los procesos, no solo innovación, ¿no? Cuando estamos hablando de, no sé, la carrera espacial o de celulares o de computadoras o otros gadgets. Innovación en los procesos también.
Y muchos países están volviendo al origen, ¿no? A los orígenes, allá miles de años atrás, ¿no? Como las tribus, aquella me hace acordar a los charrúas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué? La fuerte participación que han tenido Ajá. en diferentes procesos, ¿no? Obviamente que hoy las tribus son muchísimo más grandes, estamos hablando de miles y millones, ¿no? Pero hay muchísimos países grandes que lo han permitido. Hay muchísimos países que lo han logrado con 140 millones de habitantes, ¿no? Entonces, quizás tiene que ver con innovar en la estructura, ¿sí? Quizás hay muchas cosas que hay diferentes especialistas en el tema que lo han hablado, que los he escuchado, los he leído, los he escuchado en diferentes programas, que sí entienden y bueno, creo que casi todos entendemos que hay ciertas estructuras que están obsoletas, ¿sí? De gobernanza, estructuras de gobernabilidad y de gobernanza, que son dos cosas diferentes. Yo creo que, sin dar más vueltas, un aspecto importante sería que existiera dentro de alguna dirección o de una nueva dirección un equipo especializado en estos aspectos. En lo que tiene que ver con ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, hay una ley muy importante, la de 19.772, Ley de Ordenamiento Regulación de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible del Espacio Costero del Océano Atlántico y del Río de la Plata, cuyo Ministerio de Ambiente menciona que no la está aplicando porque no está reglamentada. Es una ley muy buena, muy integral, muy interesante. ¿De qué años? Del 2019. Muy interesante. La cual, bueno, es una hoja de ruta, me parece, para los gobiernos y para el ministerio y para los gobiernos departamentales. Lo que hacen los ministerios, el Ministerio de Ordenamiento Territorial, de Vivienda, de Ordenamiento Territorial, es que prorroga las intendencias. La intendencia le serviría mucho, ¿no? Para ver, bueno, en este crecimiento tan acelerado, cómo generar, ¿no? estos espacios. Y vuelvo a otra cosa importante antes de todo esto que mencioné, que es principal. El gobierno departamental tiene que saber cuáles son las obras más importantes y tiene que planificar. El primer año tiene que estar pensando en eso. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Para dónde va a arrancar? Y no solo líneas generales y punteos así como, ¿no? Tiene que saber cuál es el presupuesto, en qué lo va a invertir, cuánto tiempo le va a llevar. Todo eso en la Rambla no apareció nunca, ¿no? No estaba, ¿no? No. Ayer ellos mencionaron, Que tenían todo un proyecto. Camacho mencionó que se invirtieron en el tramo de Punta Colorada a Punta Negra $3.580.000 para esta rambla. O sea, que es lo único que sabemos por ahora, ¿sí? Entonces, bueno, empezaría como por el principio, ¿no? Deberían de tener una correcta planificación, lo más adecuada posible, una planificación adaptativa. Sabes que en tus 5 años de gobierno hay cosas que van a cambiar, que van a pasar, sí, pero tener instancias de contemplar estas instancias de participación, de muestreos, ¿no? De diagnósticos. O sea, se tienen que hacer diagnósticos sociales, de percepción social, diagnósticos de evaluaciones de impacto ambiental, entre otras, que tienen que ver, ¿no? Que le generan sentido a las obras que vayas a hacer. Eso debe ser como lo más idóneo en el mundo de hadas, ¿no? En el cuento de hadas debería de ser así. Muchísimos países que lo están haciendo y no son países desarrollados. Entonces, ¿no? Sí, países muchísimo más avanzados que han pasado por todo esto. A mí lo que pasa en Uruguay es que todo viene, ¿no? 30 años después. Entonces, bueno, capaz que en 30 años vamos a tener esa estructura de gobernanza un poquito más participativa y no tan una consulta, como una gobernanza pasiva, si se quiere. Porque hoy la ley, por ejemplo, que te mencioné, te permite, por ejemplo, las audiencias públicas, cuando se va a cambiar de categoría, de categorización, un padrón, obligatoriamente tienen que hacer una audiencia pública, pero no es vinculante. Entonces, bueno, hay ciertas leyes que ya como que lo ponen, ¿no? En práctica, y de hecho la Intendencia lo pone en práctica con la ley 18.308, lo pone en práctica, hace las audiencias públicas, ¿sí? En eso no ocurre.
Pero sí, cuando me refiero a diagnósticos de percepción social, etcétera, es bueno, ¿cuáles son las prioridades de la comunidad local? De los municipios, de los balnearios. ¿Cuáles son las prioridades? O si se va a hacer algo, porque bueno, también el gobierno puede ser muy difusivo y estar muy convencido de que eso está bueno y que es una prioridad. Entonces, bueno, mira, contemplamos, sabemos lo de las prioridades, pero la Rambla nos parece importante por tal y tal razón, ¿no? Esto es esto de intercambiar y llegar a consensos, ¿no? Bueno, bárbaro. ¿Cómo lo podemos hacer mejor? O sea, esto de los caminos de tierra. ¿Es importante eso? ¿Es necesario? ¿Es necesario? Pero ¿qué pasa? No tenemos un plan de ordenamiento territorial local. No lo tiene Piriápolis, no lo tiene Solís Grande. Entonces todo esto también que yo estoy mencionando, y bueno, pero la Intendencia Maldonado tiene muchísimos fundamentos y argumentos para basarse en que todo lo que ha hecho es un proceso legítimo. Si se basa en el Código de Aguas, que no tiene que hacer proyecciones ambientales ni evaluaciones de impacto ambiental. El Código de Aguas no te pide nada de eso. Una ley de 1970. Si la ley 19.772 no está reglamentada. Si no hay ninguna ley que te obligue a hacer audiencias públicas o participación. Entonces, como no hay nada de eso, no lo van a hacer. Claro que no. Porque los intereses están en otro lado. Pero vuelvo. A mí me preocupa que se validen ciertos discursos de esa índole. Sobre todo el tono violento, Vuelvo a esto. Porque sacando la obra, que sea tan despectivo con su pueblo, no sé, el que habla del pueblo y de los vecinos y las vecinas, que sea tan despectivo, ¿no? Yo no me lo tomo personal, ni mucho menos, no es por eso, pero sí estoy preocupada porque sí trabajo en proyectos con la comunidad local. Y no sé, no son maneras de comunicarnos. No son maneras que los líderes y los que son escuchados tengan que comunicarse. No, ya pasó eso de moda. Y ya pasó en muchísimos países. Y hoy están en otras etapas, en países, sí, ahí muchísimo más avanzados, a nivel económico, desarrollo, con muchísima más historia, muchos más siglos de historia, y ya pasaron por esto. Si nosotros tenemos esos ejemplos, y abro signos de interrogación, ¿tenemos que seguir replicando estos modelitos del año del ñaupa, de siglos atrás? Ya tenemos el ejemplo de nuestros papás que ya han cometido errores. ¿Vamos a hacer los errores de papá y de mamá? No. Vamos a transmutar un poquito, vamos a intentarlo. Y eso tiene que ver con que haya líderes jóvenes que se acerquen a estos partidos políticos y que se acerquen a las intendencias y que empiecen a innovar. Ahora, sí, los que estaban ayer en el discurso son todo gente joven, que le quedan muchísimos años de carrera dentro de la intendencia, están aplaudiendo un discurso obsoleto y un discurso que no construye un futuro, no lo construye, destruye, polariza. Ahí está mi preocupación. Como docente, como educadora, como gestora, como asesora, como vecina. Para los niños que viven en la zona, con los que están creciendo. ¿Es necesario comunicarse de esa forma? ¿Sabes qué? No es necesario. No es necesario. Puedes comunicarte mejor. Puedes ser amable. Puedes cuidar la fragilidad de los demás. Puedes construir cultura, identidad. Yo creo que va por ahí. Va por ahí. Aplaudir, validar un discurso de esos, no estoy de acuerdo y no es cómodo. ¿Y cómo después le pido a mamás, papás, maestras y maestros que le transmitan qué a los niños, a las generaciones venideras? No sé. Muchas interrogantes a nivel cultural y social. Gracias, Belén. Nada más, gracias, Pablo. Esto fue El Zumbido de radiomanganga.org, donde la comunidad hace ruido.